Jueves 2 de febrero. Vida centrada en el yo versus vida centrada en Cristo. Escucha Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26 y Efesios capítulo 5 versos 1 al 9 y versículos 17 al 20. Compara estas diferencias entre una vida centrada en el yo y una vida llena del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versos 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Efesios capítulo 5 versos 1 al 9. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículos 17 al 20. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comparación. Persona centrada en el yo, desea lo que es pecaminoso y que desagrada a Dios. Persona controlada por el Espíritu, desea lo que es espiritual y que agrada a Dios. Persona centrada en el yo, es controlada por pasiones pecaminosas. Persona controlada por el Espíritu, es controlada por el Espíritu. Persona centrada en el yo, utiliza mal su libertad y termina siendo esclava del pecado. Persona controlada por el Espíritu, es librada de la esclavitud del pecado y es llamada a ser libre en Cristo. Persona centrada en el yo, es desobediente a la voluntad de Dios. Persona controlada por el Espíritu, es obediente a la voluntad de Dios. Persona centrada en el yo, busca la complacencia propia. Persona controlada por el Espíritu, es abnegada. Persona centrada en el yo, evidencia el fruto del pecado. Persona controlada por el Espíritu, evidencia el fruto del Espíritu.
Persona centrada en el yo no reconoce la necesidad del perdón y es arrogante. Persona controlada por el Espíritu reconoce la necesidad del perdón y alaba a Jesús por lo que Él ha hecho. La vida de una persona que está llena del Espíritu de Dios se caracteriza por una obediencia amante a la ley de Dios y un espíritu amable de compasión hacia los demás. Ver 2 de Corintios capítulo 5, verso 14. Habiendo sido renovados en nuestra mente y nuestros pensamientos, y habiendo recibido un nuevo corazón y una nueva perspectiva de la vida, nuestros valores y nuestros comportamientos cambiarán. Ya no desearemos vivir la vida por nuestras propias fuerzas, sino en sumisión al Espíritu. Gálatas capítulo 3, verso 3. No poseemos ningún poder real para cambiarnos a nosotros mismos, pues el pecado está demasiado arraigado en nosotros. El cambio desde adentro solamente puede tener éxito por medio de la obra transformadora del Espíritu Santo. Ningún cambio meramente externo, como corregir este o aquel mal hábito, nos hace cristianos. Es una obra de toda la vida que Dios promete hacer en nosotros. Filipenses capítulo 1, verso 6. ¿En cuáles áreas de tu vida ves sobresalir tu parte egoísta y centrada en el yo? ¿Y en cuáles ves una vida que refleja la obra del Espíritu Santo en ti? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de ti mismo y de las decisiones que debes tomar?